según este informe, para el año 2030. Pero eso de los 2,5 grados recién, si no se hacen realmente obras o que todos tomemos conciencia de lo que está pasando, para el 2050 podría llegar ese calentamiento global y la Tierra tener un promedio superior en 2,5 grados. Vamos a seguir analizando este tema con Juan Rivera, que es doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, investigador del CONICET, coautor del informe que estamos haciendo referencia del grupo de intergubernamental de expertos sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Tiene mucho que ver con todo lo que estamos compartiendo y esta información. Juan Rivera, buen mediodía. Pablo Vicente, Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Y es una situación preocupante por todo esto que estábamos reflejando, que uno ve el calentamiento global y todas estas temperaturas que siguen en aumento como algo muy lejano. Pero este informe nos dice, hey, está acá a la vuelta de la esquina, es más cerca de lo que están pensando, ¿eh? Exactamente, sí, lo vemos como algo lejano en el futuro, como algo que va a pasar, algo que lo pintamos muy desde el punto de vista científico como alarmista y la verdad que no, porque no. Si bien Argentina no es ajena a estas situaciones, hemos visto ahora en el hemisferio norte situaciones de olas de calor, incendios forestales, inundaciones, que han tenido muy pocos antecedentes en el periodo reciente. Entonces, son llamadas de atención, son pruebas de que hay un incremento en la frecuencia de eventos climáticos extremos y en su intensidad. Y el informe concluye que fue 100% atribuible a justamente las actividades humanas. Juan, y que al mismo tiempo todos estos fenómenos que se están dando, sequía, inundaciones, incendios, en distintas partes del mundo, también se da en la Argentina. Si bien Sudamérica o la región, dentro de todo, no está tan mal si lo comparamos tal vez con otros territorios, inevitablemente también vamos a pagar esas consecuencias. Sí, exacto, sin duda. Ya desde vamos, hay récords de temperatura que se han roto en casi todos los puntos del país, recientemente en la Patagonia, donde han tenido récords de temperatura máxima en invierno, con récord de calor. Vimos lo que pasó en Brasil con las nevadas recientes, sí, vemos lo que pasa con la sequía en la cuenca del Paraná, que va a registrar rumbo a registrar mínimos históricos en los últimos 100 años. Entonces, también vemos el tema de la cordillera de los Andes con muy pocas nevadas, con los centros de esquí casi sin funcionamiento y con una complicación si pensamos en la disponibilidad de agua para las comunidades andinas. Juan, ¿cómo se hace para que los gobiernos de todo el mundo, al menos de los países más industrializados, hablamos puntualmente de China y de Estados Unidos en este caso, también la Unión Europea, se comprometan? Por ejemplo, venimos de un presidente estadounidense, Donald Trump, que optó por sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, por desregular, por cambiar un montón de normativa interna de su propio país con respecto a las emisiones. Ahora asumió Biden, que es claramente más ambientalista que su antecesor. Por otro lado tenemos a China, que no tiene ningún tipo de control. Y en el medio de todo es una pandemia que nos da una especie de muestra gratis de lo que cambia el planeta cuando el hombre frena un poquito su actividad. Nosotros mismos en el noticiero hemos mostrado a los delfines volviendo a zonas costeras, que las ballenas empezaban a comunicarse de una forma más tranquila y más constante porque no había tránsito marítimo. ¿Cómo se hace? Bueno, exactamente. Todos los ejemplos que hiciste son correctos. De hecho, antes de Trump estaba Obama, que él también era muy pro cultura ambientalista y estaba muy consciente de los efectos del cambio climático. Y lamentablemente una situación de pandemia que no es deseable, no es el escenario deseable para el planeta o para la comunidad, puso de manifiesto que una pausa o por lo menos una reducción temporaria en las emisiones de gases de efecto invernadero permitió percibir una mejora en el ambiente, ya sea desde el punto de vista de la contaminación, ya sea desde el punto de vista, como vos mencionabas, la naturaleza, donde el medio ambiente se vio más aliviado frente a esta pausa. Y justamente es por ahí la línea que tiene que continuar el sistema, la industria, la comunidad en sí. Pensemos que si este respiro que le damos al planeta lo prolongamos, en vez de 2 semanas de restricción, supongamos, lo prolongamos por las próximas 2 décadas, bueno, ahí estaríamos logrando
el objetivo que es el carbono neutral al año 2050, con emisiones nulas para ese año, y ese va a permitir justamente el umbral de 1,5 grados respecto a valores de temperatura preindustriales no se alcance, y esto evite que los cambios en distintas componentes del sistema climático sean irreversibles. Juan, se habla, por supuesto, de lo que tienen que hacer los distintos gobiernos para llevar adelante políticas a favor del planeta y el cuidado del medio ambiente. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, ciudadanos comunes? ¿Cuál puede llegar a ser nuestro granito de arena para aportar al cuidado del medio ambiente? Sí, respecto a los gobiernos, justamente este documento salió 3 meses antes de la próxima conferencia de las partes de las Naciones Unidas. En noviembre. Que se va a llevar a cabo en Glasgow. Entonces, me parece que es muy oportuno el tiempo en el cual se emitió este documento para que sea tenido en cuenta por los gobiernos para tomar medidas urgentes. Pero la sociedad también tiene un granito de arena para contribuir, que bueno, pasa por la vorágine de consumo que tenemos muchas veces. Sí. Es mi respuesta como ciudadano, no tanto como científico, pero sí, a veces pensar en si necesito cambiar ese celular cada año, cada 6 meses, pensar en si necesito salir con el auto a hacer 5 cuadras, 10 cuadras. Claro. Sé que hay muchos cambios de hábitos que podemos hacer y eso puede generar una mejoría colectiva. Si nos ponemos todos de acuerdo, somos 7.000 millones de habitantes. Imagínate, si todos nos cambiamos y movernos de alguna forma amigable con el ambiente, sin duda eso te va a servir. Cambiar hábitos, ¿no? Porque, por ejemplo, recién dabas el ejemplo de cambiar un celular, con lo que lleva la tecnología, pero sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Argentina hay, por supuesto, gente que se dedica a hacer reciclaje, pero no está todo tan avanzado para que uno pueda consumir sin ningún límite, si total después se recicla. A veces esa basura no tiene ese reciclaje como debería ser y por eso también después las consecuencias. Hay que cambiar muchos hábitos. Exacto. Y paralelamente a este informe, este constituye el informe del primer grupo de trabajo que sienta las bases físicas del cambio climático, pero va a haber 2 informes más que van a salir a principios del año que viene, donde se van a analizar los impactos del cambio climático y las estrategias de mitigación para llevar a cabo por las naciones. Entonces, ahí sí se va a profundizar un poco más en qué energías limpias serían viables para lograr esta descarbonización del sistema climático, y me parece que esos informes en conjunto van a proveer una información muy valiosa para los tomadores de decisión. Juan, recién estabas haciendo referencia a la importancia de la responsabilidad individual, donde cada uno sabe, todos sabemos que sería bueno tener en sus casas los 2 tachos para que uno ya pueda tener todo diagramado, pero a veces desde los gobiernos no terminan de facilitarle las cosas a la gente, ¿no? Porque esos 2 tachos que vos podés tener en tu casa, después terminan siendo depositados en el mismo tacho grande. Que eso también llama poderosamente la atención. No existe todavía, al menos de alcance directo en la gente, esa división de los residuos. Y otra cosa importante es si es una cuestión también generacional, porque los más chicos, hoy ya desde el nivel inicial en el jardín de infantes, tienen un tratado especial con respecto a todo lo que es saber reciclar, saber reutilizar, toda esa importancia en lo que significa esto que muchos de los más grandes nunca vimos desde tan pequeños. Sí, me parece que esos hábitos, por ejemplo, acá en Mendoza también se les inculca mucho el hábito del cuidado del agua, al vivir en un oasis irrigado, donde el clima semiárido hace que las lluvias sean muy escasas y que el agua potable disponible provenga del deshielo. Me parece que también es como una toma de conciencia de decir, bueno, estamos frente a un recurso limitado. Lo mismo tendríamos que pensar en otras regiones del planeta, pongamos en Buenos Aires, donde pareciera que llueve infinitamente comparado con Mendoza, pero tratemos de pensar en que no, en que ese recurso hídrico también, pensemos que sigue siendo limitado y hay que aprovecharlo de la mejor manera posible. Hace algunas horas, Juan, y algunos días también, empezaron a salir informes reportando que en el año 2022, o lo que sería fines de 2021, principios del 22, volvería a aparecer el fenómeno de la Niña.
pero haciendo un pantallazo rápido, todos, absolutamente todos los reportes que aparecen en los portales de noticias y en los diarios, hablan estrictamente del aspecto económico. Sequía, complicaciones para la cosecha, otros ya lo empiezan a relacionar con el ingreso de dólares al país, después a su vez lo relacionan con el dólar blue y demás. Todo lo climático siempre está asociado a lo económico. ¿Por eso crees vos que es muy difícil también lograr ese cambio de pensamiento? Recién hablábamos del parate durante la pandemia. Vos mencionaste 7.000 millones de habitantes que somos en el planeta y vemos también las consecuencias económicas que dejó ese parate. ¿Hay algún punto en el que se encuentren la necesidad económica con la necesidad ambiental? Es justamente el objetivo es a lo que hay que apuntar, a una intersección en la cual hace un beneficio de las dos partes. Estamos explotando el planeta como si no hubiera mañana y me parece que justamente las generaciones futuras quieren tener un mañana y quieren tener un mañana donde haya un bosque como una selva como el Amazonas, que era considerada el pulmón del mundo y ahora, en vez de absorber emisiones de gases de efecto invernadero, libera emisiones de gases de efecto invernadero por la tala indiscriminada, por los incendios forestales. Entonces, me parece que ese es el balance que hay que considerar. Bueno, expansión de la frontera agrícola, ¿hasta dónde? ¿Con qué consecuencias? ¿Qué consecuencias tiene eso con respecto al clima? Porque justamente este cambio en el uso de la tierra genera o modifica los patrones ambientales y exacerba la ocurrencia de fenómenos extremos asociados a las lluvias o a las sequías. Entonces, ese es el punto que hay que encontrar de equilibrio con las actividades que realizamos los seres humanos y el medio ambiente. Y ojalá podamos empezar a tener un poco más de conciencia y tener un mañana con respecto a eso que vos estabas diciendo, Juan. Te agradecemos tu tiempo, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, hasta luego. Te mandamos un abrazo. Estábamos hablando con Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, investigador del CONICET, coautor de este informe que hacíamos referencia, informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que está haciendo un llamamiento, una alerta a nivel global, que en muy poco tiempo, en 19 años aproximadamente, podría la Tierra tener un incremento de su temperatura promedio en 1,5 grados más. Seguimos con más noticias en La Voz de la Ciudad y te contamos que aumentan las tarifas de Edenor y de Edesur